Hola amigos, buenas noches. Aunque es puente el día de hoy, aquí andamos para nuestro tema libre de los lunes. Hoy no es un tema en específico, por eso puse varios títulos. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de las familias tóxicas, de etiquetas en las personas, que por ahí puse un post en la tarde de todo este tipo de, pues, apodos a veces, eh, cosas con las que se identifican a las personas, nombres, han salido ya tantas que pues, es imposible manejar obviamente todo ese número de eh, seudónimos para estilizar a las personas y para encasillarlas en algunas palabras que de hecho causa mucho daño ese tipo de etiquetas. Obviamente necesitamos algunas, obviamente necesitamos cómo clasificar algunas profesiones, por ejemplo, pero hay otras que salen sobrando. Entonces, ¿y qué hábitos de alimentación también se dan en los niños o por qué se están dando en los niños este tipo de hábitos de alimentación o hasta estilos de vida? Entonces, pues, lo primero con lo que quiero empezar como a platicar un poquito es de la parte de las familias tóxicas. ¿Cómo aprendemos esos patrones de comportamiento? ¿Qué es lo que nos hace ser de cierta manera? ¿Cuál es la influencia que realmente tienen nuestros padres, obviamente nuestros tíos, las personas que nos están cuidando? ¿Qué comunicación familiar estamos teniendo? La primera forma de organización o la primera forma de que nosotros nos vayamos comportando en el mundo, pues es obviamente cómo vemos a nuestros padres. Entonces, muchos de los comportamientos que nosotros tenemos, pues los vamos a reflejar en, desde pequeños y desde ahí vamos a agarrar ciertos modelos, desde ahí vamos a tener un estilo de comunicación también. Entonces, es súper importante nuestra parte de el mundo interior que nosotros nos estamos moldeando desde chiquitos cuando nos explican algo, cuando nuestros papás nos modelan un comportamiento, nos regañan, nos marcan a lo mejor los límites. ¿Cuál es la mejor manera? Pues desde ahí empiezan a hacer el concepto de autoestima de nosotros y entonces empezamos a compararnos con todo lo que hacen los demás y cómo se comportan los demás y de ahí empezamos a tomar varios estilos de comportamiento. Por eso es muy importante que nuestra comunicación con nuestros hijos sea de lo más sana. ¿Qué argumentos estamos haciendo para influenciarlos a ellos? ¿Cómo les dices las cosas? ¿Cómo les explicas? Si a lo mejor te pasa un evento y tú estás triste o lo que sea, ¿cómo les explicas que lo que te pasó a ti? ¿Cómo les explicas a ellos si ellos llegan y los ves como apagados, como que no quieren platicar, no quieren hablar y ese no es el comportamiento normal? ¿Qué es lo que haces entonces? ¿Cómo les hablas? La mejor manera, por ejemplo, que a mí me ha funcionado muchísimo y que en lo particular, pues es un estilo que yo ya empecé a desarrollar con mi hija, pues es explicarle todas las cosas, todo lo que pasa, se lo trato de explicar de la manera más simple, honesta y sincera, para que ella también vaya entendiendo que todas las personas podemos reaccionar a veces de ciertas maneras, ¿no? Todos podemos a veces estar tristes, todos podemos de repente tener ganas de llorar, todos podemos a veces molestarnos y etcétera. O sea, todas las emociones, ellos todavía no tienen un contacto tan fuerte con muchas de ellas, entonces es importante que se las expliquemos. De hecho, cuando ellos ven en la calle un comportamiento que no reconocen, luego te empiezan a decir, oye papá, ¿por qué este señor le gritó a su hijo? ¿Por qué la niña está llorando? ¿O por qué la mamá eh, agachó la cabeza o X comportamiento, lo que sea que a ellos les suene
o vean extraño, te lo van a preguntar y te van a decir, ¿por qué está haciendo este señor? Hasta la forma de hablar de las personas, si no hablan parecido a todo lo que ellos han escuchado y la voz es diferente, te van a empezar a decir, ¿por qué habla así el señor? ¿Por qué habla chistoso? ¿O por qué no habla, no le entiendo lo que habla, ¿no? Cuando escuchan otro idioma, por ejemplo. Entonces, todo el tiempo que tú tomes y la atención que les des para explicarles las cosas es lo más puro y lo más sano que puedes hacer con ellos, porque si no les explicas las cosas en el momento que ellos están relacionando, después va a ser más difícil que lo entiendan y pueden cometer a lo mejor pues un error o no pueden identificar después esas emociones. Entonces cuando ellos las sientan van a tener algún problema por ese tipo de experiencias. Entonces son procesos de identificación que nosotros estamos formando cuando estamos pues pequeños y necesitamos ese estilo de comunicación. Obviamente influyen muchísimas cosas en una reunión familiar, qué tipo de comunicación tienes. Y por eso es que el título dice también familias tóxicas, porque es muy importante cómo le hablas a tus hijos y cómo dejas que los demás integrantes de la familia, en una reunión sobre todo que están todos juntos y que a lo mejor el niño se siente a veces expuesto, pues es importante que filtres y que pongas límites en cómo les hablan a tus hijos, los tíos, los primos, las tías, etc. Y desde ahí empiezan las etiquetas. Por ejemplo, yo en la infancia, y aquí obviamente voy a balconear, tuve algunas personas, no le pongamos nombres, pero tuve algunas personas que me etiquetaban como gordo, ¿no? Entonces yo crecí mucho tiempo con un complejo en cuanto a la parte física, ¿no? En cuanto al cuerpo, y a lo mejor de ahí viene mi obsesión con toda la parte de nutrición y toda la parte de alimentación. Yo lo tomé por un lado que fue bien, pero hay muchas personas que no lo toman por ahí y se protegen y se ocultan y tienen problemas de autoestima, obviamente. Yo mucho tiempo fui tímido también. Entonces, hay muchísimas cosas que influyen en la personalidad solo por una simple palabra, solo por un juego de, es que estás gordito, es que ya deja de comer porque X, ¿no? Entonces, es bien importante que tengas mucha atención en cómo le hablan a tus hijos. Eso no quiere decir tampoco que no les marques límites en cuanto a lo que deben o no comer. Por eso también lo ligué con la parte de alimentación en los niños, porque depende mucho de lo que ellos te vean hacer. Tú eres su primer filtro, tú eres su primer espejo. Entonces, si tú no filtras bien, si tú no tienes buenos comportamientos, si tú no tienes buenos hábitos también de alimentación, si no tienes un estilo de comer, si no tienes horarios para comer, si te ven que comes muchísimas pues alimentos procesados o comida chatarra, obviamente ellos van a empezar a desarrollar el gusto por ese tipo de alimentos y es ahí donde empezamos a perjudicarlos ya a nivel también físico, metabólico y hay muchísimos eventos y consecuencias. Entonces es súper importante que esos estilos de comunicación, esas reuniones familiares, esas etiquetas tan tóxicas y esas personas que a veces dentro de la misma familia no saben respetar y no saben hablarle a los hijos de cierta manera, hay que primero establecer el límite y obviamente si estás en una reunión, lo ideal es que en ese momento tú le digas a esa persona, sea eh, tu hermano, sea tu mamá, sea tu abuelo, sea quien sea, no le debe de hablar así a tu hijo, porque no es la manera de etiquetar a las personas, no es la manera de humillar, porque en una reunión, porque en un ambiente donde están más personas y tu hijo
hace algo, dice algo, o simplemente físicamente luce de cierta manera, es muy fuerte la emoción que tu hijo va a sentir, porque está enfrente de todos, de sus primos, de sus tíos, y todos oyeron y a lo mejor hasta se rieron. Y sí, a veces obviamente se prestan ese tipo de bromas, pero tú no sabes el daño que estás haciendo al repetir y al repetir y repetir y al dejar que no haya un límite y que cada vez las bromas obviamente van subiendo de tono hasta que de repente el niño va a tener un comportamiento diferente y va a tener un impacto en él. Tú crees que no, pero nada más espérate un poquito y vas a ver que en la adolescencia va a empezar a mostrar los primeros síntomas de lo que es él como niño recibió en cuanto a las etiquetas. Entonces, ya dejemos de estar pensando en la generación X, millennials, la generación Y, la generación no sé qué, o sea, ya es cansadísimo estar con ese tipo de etiquetas que solamente lo único que están haciendo es también caracterizando y poniendo patrones y marcas a un tipo, a un estilo de persona. Son simplemente una generación diferente. Ya nacen en una era digital, nacen con muchísima información. Eso es todo. Eso es lo que hay que entender. Pero son personas igual que tú eras. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, hay que argumentar, hay que empezar también a enseñarlos a negociar las cosas. Si tú negocias con tus hijos, si tú le dices, oye, vamos a ir a los juegos, pero solamente te voy a llevar 1 hora porque tenemos que ir a X o Y o Z. Entonces, por ejemplo, otro comportamiento que a mí me funciona muchísimo es, yo le digo a mi hija, ¿sabes qué? Tenemos 2 horas, vamos a ir a los juegos, pongo una alarma, en cuanto suena la alarma, yo le digo, ¿sabes qué, Valeria? Ya nos tenemos que ir porque ya sonó la alarma y tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Ya. Bueno, a mí me ha funcionado súper bien y en cuanto ella oye la alarma, la mayoría de las veces, el 80% de las veces, nos vamos. Sin drama, sin berrinche, sin nada. Entonces, si tú marcas límites, si tú pones reglas y a lo mejor como en un juego de, oye, la alarma, ya oíste la alarma, es más, ella a veces hasta me dice, ya sonó la alarma, papá. Entonces, son cosas súper simples, son reglas, son juegos, son cosas que puedes empezar a hacer con ellos de otra manera, pero que ellos ven una rutina, ven un estándar y entonces ya se acostumbran a hacer las cosas sin discutir, sin que tú tengas que estar peleando. Igual, hacer como tipo rituales, donde tú llegas y le dices, oye, antes de comer siempre nos lavamos las manos. ¿Por qué, papá, nos lavamos las manos? Ah, pues porque mira, cuando estás en la calle y agarras a las demás personas, etc., etc., traes un montón de bacterias y no sé qué, y ya, le explicas y le dices, es mejor que las tengan limpias. Y cuando se las está lavando y está saliendo la mugre y está saliendo el agua entre jabón, agua y mugre y se ve gris, ahí es el momento para decirle, ¿ya viste cómo se tenían las manos sucias? Y hay que lavárselas primero. Y ya, ellos entienden todos esos mensajes y después ellos mismos hacen las cosas sin que tú los tengas que estar, eh, pues, gritoneando o diciendo con sombrerazos o con otro tipo de actitudes las cosas. Entonces, son patrones bien simples, son fórmulas, a lo mejor, entre comillas, pero son estilos que tú vas marcando y tú le vas diciendo cómo irse comportando. Y también vas creando un límite de respeto en cuanto al tema de las relaciones, digo, de las reuniones familiares, porque cuando tú estás en un ambiente más público y hay más personas y tú defiendes a tu hijo en ese momento y le dices a esa persona, oye, a mi hijo no le vas a hablar así o a mi hijo no le vas a decir ese tipo de cosas, él en automático va a sentir que tiene importancia para ti. Número uno, número dos, va también a empezar él a buscar esa línea de respeto y a exigirlo. Tú le vas a dar seguridad de que él también pueda decirle a su tío, a su abuela, a quien sea, no me digas así, no me gusta que me digas así, tan tan, se acabó. Ya. Entonces, eso seguridad, eso va a crear una autoestima mucho más fuerte y eso va a crear
menos problemas de adaptación y complejos cuando llegue a una etapa adolescente. Entonces, no es agobiarlos con exceso de normas y reglas, y no es tampoco una libertad tan laxa que hagan lo que quieran y que se les dé la gana. Tampoco es bueno ese tipo de educación. Entonces, es un punto medio, es simplemente poner juegos, hacer rituales, hacer disciplina, ¿sí? ¿Cómo? A través de tu ejemplo. Es lo único que ellos necesitan, tu ejemplo. Ahora, en la parte de la alimentación, ¿qué tan importante es o cómo es? Ellos son, como lo dije hace ratito, o sea, somos su primer filtro, somos su primer espejo, somos su primer ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a controlar las cosas en la parte de la comida? O sea, ¿cómo hacemos algunos hábitos simples más saludables? Pues tienes que cambiar lo que está a la vista y accesible, que no es sano para ti. Cuando vas a hacer un súper, tienes que hacer una lista específicamente de lo que necesitas y que es, entre comillas, más saludable. Obviamente tú sabes que una coca no es saludable. Obviamente ya sabes que toda la comida chatarra no es saludable. Entonces trata de ir eliminando ese tipo de alimentos de tu lista del súper. Cuando no tienes lista, lo primero que ves en el súper y se te antoja, lo vas a comprar, aunque no lo necesites. Entonces, tienes que cambiar lo que está a la vista y accesible. Si no lo compras, obviamente no va a estar accesible. Si compras porque está más barato, si compras a lo mejor 3 litros de helado y lo mantienes ahí, seguramente te vas a comer más de lo que te comías. Si compras en partes pequeñas o si divides a lo mejor ese litro en otros botes, puedes hacer que eso dure mucho más tiempo, ¿sí? Si se te mete una obsesión en la cabeza de un alimento es porque lo estás viendo y viendo y viendo y está accesible a ti. Entonces, ese es un primer hábito. Otra es evitar distracciones cuando estás en la mesa. Hay que comer lo más ordenado posible, entre comillas. ¿Por qué? Porque si estás distraído en la televisión, porque si estás distraído con el teléfono, porque si estás viendo mensajes y comiendo, lo más seguro es que estés filtrando también las señales de saciedad. Entonces, seguramente vas a comer más o vas a sentir que no te está llenando la comida, porque realmente no estás procesando adecuadamente, no estás sintiendo esas señales de ya me llené. Entonces, lo ideal es que mientras estás comiendo, no hagas ese tipo de distracciones. Otro de los hábitos que es muy importante es utiliza, por ejemplo, este fue sacado también de un estudio de investigación, un journal, donde se vio que utilizar los cubiertos más grandes es lo que hace que bajemos también la cantidad de comida que ingerimos. ¿Por qué? Porque no estamos percibiendo que esa cuchara es más grande y que a lo mejor si la llenas, das un bocado más grande, te tardas más en digerirlo. Obviamente lo ideal, ahorita vamos a ver otros dos hábitos, es que comas más despacio. Y eso inconscientemente está generando una señal de saciedad. ¿Por qué? Porque tú estás viendo un cubierto más grande, quiere decir que te estás llevando más alimento a la boca, quiere decir inconscientemente que te puedes llenar más rápido. Entonces tú solito, con técnicas simples, estás atacando una señal de saciedad. Otra es servirse pequeñas cantidades y por eso es lo que en muchísimos planes de alimentación se maneja de comer 5 veces al día. Entre más pequeñas son las porciones y a lo mejor más continuas, menos hambre vas a tener. Si dejas de comer 6, 7 horas, cuando llegues a la siguiente comida vas a tener un hambre muy grande y seguramente te vas a dar un atascón. Ese tipo de atascones de comida, lo único que crean son círculos viciosos, donde tú lo que sigue es que vuelves a esperar otras 7, 8 horas y comes, pero comes en exceso. Y normalmente no respetas horarios
y normalmente lo que haces es estar mandándole mensajes a tu cuerpo de que ahorre, porque quién sabe cuánto tiempo va a tardar en que le vuelvas a dar una comida. Otro hábito muy simple es, si eres de comer con la mano derecha, come con la izquierda. ¿Por qué? Porque te va a costar más trabajo, porque vas a comer más despacio y porque vas a estar más atento a que a lo mejor no se te caiga la comida, y eso inconscientemente te está dando señales también de saciedad. Entonces, son cositas bien simples, que se oyen muy fáciles de hacer, pero que realmente van a tener un impacto en lo que estás comiendo y en los hábitos que tú le estás dando también a tus hijos. Comer despacio y sin prisas. Ya sé que todo el mundo vivimos en ciudades que están llenas de tráfico y que, entre comillas, no tienes tiempo, pero es algo que tu cuerpo se merece. Se merece por lo menos 30 minutos, por lo menos, para que comas tranquilo y a gusto. Entonces, trata de comer despacio, trata de comer conscientemente de lo que estás haciendo, trata de comer lo más, masticar las más veces posible. ¿Por qué? Porque todo eso lo que está generando son sustancias, hormonas de saciedad. Muchas de ellas se han ligado a enfermedades como diabetes, como hipertensión, como obviamente sobrepeso y obesidad. Y algunas de ellas son la leptina, otras son la sincretina, la insulina. Esos son 3 ejemplos de algunas de las hormonas que son que se liberan en el proceso de digestión y que tienen que ver con la saciedad. Entonces, son súper importantes estos hábitos. Levantarse de la mesa inmediatamente que acabas de comer no es lo mejor. ¿Por qué? Porque le estás dando un mensaje a tu cuerpo de ya, procesa lo que te estoy dando de comer, bye. ¿Sí? Entonces estás inconscientemente ya liberando hormonas de estrés, de cortisol, que el cortisol lo que hace es impedir que se quemen las grasas, hacer que se acumulen. El cortisol lo que hace es que también sube los niveles de glucosa. Entonces, aguas, porque son cosas bien simples que disparan hormonas que no son buenas para ti. Entonces, hay que tratar de dar tiempo a las actividades. Y bueno, estos eran algunos tips, nada más, eran como simplemente mencionar algunas de las, pues de las cosas habituales que todo el mundo vivimos y a las que todos nos enfrentamos, pero que tienen un impacto muy grande en nuestros hijos. Ahorita que el tema que estoy manejando es la parte de la familia. La próxima semana voy a hacer un programa más completo en cuanto a la parte de varios nutrimentos o vitaminas que los niños deben de estar consumiendo y cuáles debemos de estar quitando. Entonces, estén pendientes para la información. El próximo lunes, nos vemos el lunes 26 de marzo, igual a las 8 de la noche. Que tengan excelente noche e inicio de semana. Bye.